para no salirme de lo que quiero, del tema que traigo. Ok. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor, que es bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí hay una pregunta. Ahí tiene un signo de interrogación. Padre Santo, ayúdame. Dice, ¿quién es suficiente? Pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es de la forma, hermanos, que hoy esta noche, con sinceridad, como de parte de Dios, quiero hablar la palabra. Si el Señor me ayuda. Todos necesitamos de que Dios nos ayude para expresar su palabra, ¿verdad? Siempre he pensado yo que la palabra de Dios no se debe de sacar conforme está en la Escritura. Si ustedes a lo mejor están de acuerdo conmigo o no, Pablo dice que la palabra no se le añada, a la palabra no se le quite. Entonces yo voy a tratar de irme con la palabra de Dios, no con pensamientos míos. Porque necesitamos pues glorificar a Dios. Necesitamos con sinceridad, como de parte de Dios, siempre que hablemos la palabra. Traigo otros versículos que está en el capítulo mismo ahí 3 y en el versículo 12. Dice, así que teniendo la palabra de Dios, como nos explica el pastor, dice, es un hilo que se va corriendo, ¿verdad? Y llega lejos. Entonces yo seguía leyendo la Biblia, y no hay una coincidencia que haya muchos versículos que dice así este versículo 12. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza. Entonces, ese es otro de los puntos, y podríamos decir, ¿verdad?, de los atributos de Dios, que hablemos la palabra con franqueza, como si fuera de parte de Dios. Porque eso es lo que enseña la Escritura, lo que leí anterior en el capítulo 2, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice que con franqueza. Hay otros versículos en el capítulo 4, también ahí mismo de 2 de Corintios, donde nos enseña también en el versículo 2, antes bien dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Delante de Dios. Entonces, siempre tenemos que ir delante de Dios, primero que todo. Eso era lo que yo traía como introducción, ¿verdad, hermanos? Y espero que, pues mi deseo no es que nadie se ofenda, ni quiero ofender a nadie, ¿verdad? Sino que mi deseo es, hermanos, de todo corazón, es que lo que yo lea sea también para mi edificación. Amén. Porque de nada me sirve a mí edificar a alguien más o consolar a alguien más si yo mismo no recibo consuelo, ¿verdad? Amén. De nada me serviría. Entonces, cada vez que leemos la Escritura, la leemos como para nosotros mismos. Porque ¿a quién le habla Dios? Al lector, y en la predicación le habla a los que escuchan, ¿verdad? Amén. Yo considero que así es.
Amén. Gloria a Dios. Para empezar mi sermón, o lo que voy a exponer esta noche, voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Como podemos ver, quiero ir en el mismo hilo que empecé leyendo, ¿verdad? Aquí, antes de leer el capítulo 4, voy a leer en el capítulo 3, que es desde el versículo 14 hasta el 17, que Pablo le encarga a Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para la salvación. Ok. Dice: por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay una letra aquí que no fue inspirada por Dios, ¿verdad? Amén. Si decimos que creemos a Dios, tenemos que recibir su palabra. Amén. Ya si yo le pongo a la palabra, no la reciban. Pero si voy a leer su palabra, yo la debo recibir, y todos lo debemos de recibir. Amén. ¿Verdad? Porque sin fe nadie podrá agradar a Dios. Amén. Y luego, ¿qué más dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que es la justicia de Cristo, no la mía, ¿verdad? La de Cristo, su justicia. Eso es otro de los atributos de Dios. Dios es justo, Amén. ¿verdad? Y no hay ninguno como Él. Amén. Aleluya. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Voy a empezar en el capítulo 4, ahí mismo de 2 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Aleluya. ¿Verdad? Sino que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí le voy a parar. De ahí voy a sacar un mensaje, ¿verdad?, que el Señor me concedió, porque leyendo la escritura, creo que así nos da palabra del Señor a nosotros. Amén. ¿Verdad? Los que amamos su palabra. Amén. ¿Verdad? Como pueden ver, yo quiero predicar la palabra de Dios, la verdad, con amor, con respeto y con ética, hermanos. Eso es mi propósito esta noche. Y que el Señor me ayude, ¿verdad? Porque ustedes se merecen respeto, se merecen amor, y la verdad que la palabra salga con ética, que sea para edificación, pues, ¿verdad? Porque aquí pues sabemos un grupo de hermanos que la palabra es la que edifica. Entonces eso es mi propósito en esta noche, ¿verdad? De tiempo el hermano no me dijo nada, César, pero pues yo veo que uno se llevan 2 horas, yo espero que con 1 hora tenga suficiente, ¿verdad? Porque creo que la palabra de Dios es buena, ¿verdad? Ok. Aleluya. Padre bendito Señor. Como podemos mirar en 2 de Timoteo, en el versículo 4 dice: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Yo no sé si entendemos qué son fábulas, pero son palabras o son enseñanzas que no tienen nada que ver con la escritura. Son ideas humanas, ¿verdad?
Entonces yo quisiera que esta palabra esta noche sea para edificación, como dije. Toda la escritura es para enseñar, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, acá le estamos mirando que a Pablo, a Timoteo le enseña que haga 4 cosas en la iglesia. Y yo no vine, hermano, aquí a ofender a nadie, como dije, no es mi intención, ¿verdad? Dice, palabra que diste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando estaba leyendo al principio, cuando les dije que traía una introducción, ahí en la introducción en el libro de Corintios, ahí en el libro de Corintios, en segunda de Corintios, habla de los que se salvan y también hablan de los que se pierden, ¿verdad? No sé si notaron. No sé si notaron, ¿verdad? Porque, ¿por qué tienen unos que salvarse y otros se tienen que perder? Yo considero que es, hermanos, porque no abrimos nuestros oídos o no prestamos atención. Porque a veces venimos aquí a la iglesia, y yo también, incluyéndome, unos venimos, nos dormimos en las bancas, otros venimos, hermanos, estamos en el teléfono, otros venimos, llegamos cuando se acabó el servicio casi, y amamos a Dios, y profesamos decir que creemos en Dios, pero yo no sé si Él nos conoce a nosotros, ¿verdad? Les dije, reprender, dice aquí también, no es una reprensión, es una exhortación tal vez. Ahora otra, yo me pongo a pensar también en mi vida propia, ¿verdad? Digo, Señor, me falta más, necesito que esforzarme más, estar más siempre en las cosas tuyas, porque, pues, ¿cómo te vamos a agradar? ¿Cómo te vamos a conocer si tú eres puro, tú eres santo? Tú demandas fidelidad, ¿verdad? Entonces yo mismo me digo, Señor, ¿cómo le hago? Ayúdame. Ayúdame para avanzar. Ayúdame para crecer. ¿Verdad? Y voy a llegar aquí mismo en el libro de Corintios, hermanos. En el libro de Corintios, por eso les digo, aquí en el libro de Corintios, si seguimos el mismo hilo, hay mucho para aprender. ¿Verdad? En el libro de Corintios, ahorita lo anoté, capítulo 6 del pero es en primera de Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, ¿verdad? Pero lo voy a leer, ¿verdad? Como les dije, con temor delante de Dios también y con respeto, ¿verdad? Y con respeto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A veces aparentemente nosotros decimos que somos justos, ¿verdad? Delante de todos nos justificamos nosotros mismos por nuestros hechos, nuestra conducta, a veces nuestra forma de cómo tratamos a alguien más. He estado yo mirando, hermanos, en la gente allá afuera que no son cristianos. ¿Y saben qué? La verdad les voy a decir, creo que se portan mejor que nosotros. Tienen más disciplina hasta para hablar a algunas personas. Y yo veo que con aquella amabilidad, y yo digo, ay Señor, creo que me estoy quedando lejos. Cada vez que veo eso, ahorita ando tratando la miel aquí en un pueblito en Terravela. Y yo veo que el Señor, aparte de, aunque ellos lamentablemente sí hay algo que sí se puede discernir cómo es el mundo, porque ellos cada palabra que sale es una palabra corrompida de su boca, pero en su amabilidad, en la forma de querer ayudarte, se preocupan porque hagas tus cosas. Yo veo que nosotros la iglesia estamos quedando lejos. Estamos quedando lejos, hermanos. Y hablando de lo justo, ¿verdad? Veamos lo que dice el versículo que sigue diciendo: no heredarán el reino de Dios.
se fijan que al principio estaba leyendo en Corintios también, de que hay unos que son para salvación y otros para perdición. Y está hablando de los de aquí de adentro, no está hablando de los de afuera. Porque si no, ahorita aquí vamos a leer algo que no habla de los de afuera. Hay quienes venimos aquí a la iglesia y creemos que este es un club. Es la realidad, hermanos. Venimos, estamos picándole a los mensajes. Está predicando el pastor y risa allá atrás. Se está predicando la palabra de Dios y no le ponemos atención. Todos quieren que es chiste, pero no, aquí no venimos a jugar. Aquí venimos a aprender y a escuchar y a recibir para cuando salgamos, salir diferentes. ¿O cómo vamos a salir diferentes de aquí? Si se supone que este es el lugar donde venimos a ser sanados por la palabra de Dios. Que nuestros corazones se sanen. Que cuando salgamos, vengamos un invitado, un nuevo, salga convertido. Y no salga igual. ¿Verdad? Sigue diciendo, hermanos. El reino de Dios, dice, o sea, no heredarán el reino de Dios. No hay rey, dice, ni los fornicarios. Últimamente, no se enseña de fornicación, no se enseña de adulterio, no se enseña de los pecados que llevan al cristiano. Al cristiano. ¿A dónde lo lleva? Lo llevará a donde está el Lázaro, como dice Lucas 16. Dice que hay una gran cima, ¿verdad? Que divide entre los inmundos, entre los impíos y los santos. Porque se supone que Abraham era santo. Se supone que el pobre fue un pobre humillado. Nunca se miró en la escritura, no se habló mucho de él, pero sí dijo Jesús su nombre. Y fue llevado por los ángeles. Mas sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Que nos espera a cada uno de nosotros. Entonces, los jóvenes hoy en día, para los jóvenes que están acá, no es mi ocasión ofender a nadie, como dije. Quisiera que aprendieran y se dieran cuenta que si Dios es santo, usted se tiene que santificar. Porque en Apocalipsis 21 dice que es inmundo, pues sigue inmundo todavía. ¿Por qué? El que es santo, santifíquese cada día más. Ahorita los jóvenes solo dicen, he's my friend, she's my friend. Es solo mi amiga, solo mi amigo. Y están en la fornicación. Están en fornicación. Allá trae santidad a Jehová. Dicen que este es portal del cielo. La alabanza aquí es para abrir el portal del cielo. ¿Y qué pasa a veces? Cualquiera nos vemos acá a tocar también. Por eso digo, nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y no es una reprensión. La palabra fornicación también. Palabra fornicación. Alguien que vive solo. Que vive así nomás con la pareja también. Y como dije al principio, no quiero ofender a nadie, solo quiero advertir. Hay un infierno. Y el infierno, hermanos, está tragando gente. Se supone que estamos aquí para ser salvos. Estamos acá porque así queremos a Jesús. Queremos apreciar los clavos que traspasaron a Jesús. La sangre, preciosa sangre. Cantamos a veces aquí una canción, ¿verdad? Y nomás salimos de afuera, como dice Hebreos 10:26, le echamos tierra a la sangre de Cristo. A lo mejor algunos van a decir, bueno, el hermano ahora viene bravo. Pues déjeme decirle, si usted se molesta, está torcido entonces. ¿Qué más? Si a mí me molesta la palabra de Dios, estoy torcido. Y no es que yo venga bravo. Se trata de que por eso mismo, miles de cristianos, hermanos, como nosotros, llegamos a las congregaciones y se van y no regresan. Porque solamente le damos pomada, consolación, pero no se le explica que hay condenación en el infierno. Ya no se habla del infierno, ya no se predica del infierno. Y si en la Biblia, en este libro, existe cielo, también existe infierno. La Escritura lo dice. Jesús habló más que cualquier predicador del infierno.
Yo he estado mirando los escritos de Pablo, no nomás de Pablo, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Jesús habló más que de todos del infierno. Y eso es que todavía ni siquiera, ¿verdad? Estoy mencionando la palabra que es Jesús, nido de víboras, dice. Fíjense. Y dice, no, el hermano es bravo. No, no somos bravos, hermanos. Es mejor hablar la palabra como de parte de Dios, como dije en la introducción, que yo pensando en cómo consolar a alguien. Porque si yo nomás te consolo, hermano, te vas a ir igual. Y ya que el Señor me prestó este tiempo para predicar la palabra, yo no pienso vender la palabra a nadie. Porque yo no cobro a nadie por predicar. Y donde quiera que me paro, a quien esté, siempre le he compartido la palabra. Ahora veamos este otro punto. Gloria a Dios. Veamos este punto. En el versículo 9, fornicarios ni idólatras. Ni idólatras. Perdón, Corintios 1, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Ni los idólatras. Entonces aquí también a veces entran personas que son católicos, ¿verdad? Y si no les explicamos que esos monos es idolatría, que el practicar eso a Dios no le agrada, ¿cómo van a salir convencidos de aquí que a Jesús es el Jesús que aquel compartió allá afuera? Por eso Pablo dice, cada quien, fíjese, dice, cómo sobreedifica el fundamento de otro. Aquí también en Corintios nos habla del capítulo 13, me hace, donde se va a saber en aquel tiempo que lo que cada quien, como dice el pastor aquí cada rato, nos comunica eso. Se va a saber si de verdad es oro, plata o solo era hojarasca, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Nosotros los cristianos somos portadores de luz. Vinimos a ser la sal de esta tierra. Jesús lo dijo, ¿verdad? Pero a veces también hay personas que solo vienen a buscar pareja a la iglesia. Es la realidad. Nomás se casan y ya no regresan. Así está acostumbrada la iglesia. La iglesia ahorita es un colache. Nosotros somos santos. Una iglesia santa se supone que se guarda para el Rey de Reyes y su venida. El pastor cada rato habla de la novia. Nosotros somos la novia. Yo sí lo voy a decir. Somos la novia. Los que esperamos a Jesús. Yo no sé usted si lo está esperando. Yo lo estoy esperando. Porque eso es lo que Jesús quiere. Que lo esperemos para el día de su venida. En Tesalonicenses capítulo 4 será como un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser la venida del Señor. La muerte en 2 Samuel dice que está a un paso. ¿Creen que cada quien aquí tiene mando del timón de su vida? Yo tampoco no lo tengo. Mi hermano murió a los 19 años. Yo conozco niños que se han muerto de 5, de 10, de 1 año. Nadie tiene el timón de su propia vida. En el libro de Deuteronomio capítulo 39 habla de que Él mata y Él hiere. Él sana a quien quiere, también dice. Si Él no te quiere sanar, no te va a sanar. Como dijo Pablo, a Él no lo sanó. ¿Quién era Pablo? ¿Acaso estaba endemoniado? No creo que haya estado endemoniado, porque aquí estamos en los escritos de Pablo, ¿verdad? Le hemos creído a los escritos de Pablo. A veces también vamos a mirar más que dice acá, para la gloria del Señor. Yo sé que a lo mejor, hermanos, pues alguien se siente incómodo. Yo tengo que hablar, hermanos, como dije, como de parte de Dios. Pablo dice que hablemos. Dios no te va a venir a mentir, hermano. Dios no va a venir a engañarte. Dios no va a venir a sobarte la espalda, a decirte que ahorita conmigo, mañana con el otro. Gálatas capítulo 5. Ahí lo dice, hermanos. No os unáis con yugos desiguales. Esto es para los jóvenes. Como el pastor también lo dijo. Cada rato lo menciona. No os unáis con yugos desiguales. Estaba hablando de fornicación. Estoy hablando de idolatría. Y los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varones. En Romanos capítulo 1 habla muy claro que dejaron el uso natural, dice, para vergüenza, vergonzosos, hechos vergonzosos. Ahorita la juventud allá afuera
Agarrados hombres con hombres de la mano. Las niñas con niñas. Pero los cristianos estamos dormidos. Estamos mirando que nuestros hijos se los está llevando la corriente y la verdad no nos importa. Y decimos, oh Señor, yo te conozco. Pues quién sabe, debería ser el Señor, ¿verdad? Porque si conocemos a Dios, vamos a amar su palabra. Y no nos vamos a amar su palabra, vamos a quererlo celosamente. Celosamente, hermanos. Y cuando dije adúlteros, igual. Nosotros los adultos solo decimos, es un pasatiempo, pero es un adúltero. No heredará el reino de los cielos, dice aquí. Entonces, si no hablo la palabra como está, como dije, es con amor también, porque estoy leyendo la palabra de Dios, ni siquiera estoy interpretando. Si usted la quiere dialogar conmigo, dialogue con la palabra del Señor, ¿verdad? Dígale, oye Señor, ¿por qué pusiste las cosas tan duras? Pero yo creo que no leemos la Biblia. ¿Cómo nos va a redarguir la palabra si no leemos la Biblia? Y casualmente el tema, el título que le puse es no vender la palabra, para que vayan sabiendo. Pues yo nunca jamás voy a manipular el Evangelio Santo, porque la sangre de Jesús fue derramada, sangre preciosa, cantaba el hermano Jesús, hermano Alejandro, ¿verdad? Preciosa sangre, dice, que nos ¿qué? Que nos amó, nos libertó, nos lavó, nos purificó. Ahora también aquí en el libro de Corintios yo leía, dice, el que mira, dice que esté firme, preocúpese de no caer. Pero también yo leía en Pedro capítulo 1 que el que permaneciera aquí en la palabra de Dios no caerá jamás. No caerá jamás. No caerá jamás, hermanos. Entonces siempre tratamos nosotros mismos como justificación, pero es falta de sabiduría. El pueblo perece por falta de sabiduría. Entonces nosotros tenemos que aconsejarle a nuestros hijos que van creciendo, estorbarle. ¿Qué pasó con los hijos del profeta, del sacerdote Elí? Quedaron vivos, ¿verdad? Nunca les estorbó, dice. Además Dios lo desechó a Elí. No lo enseñan, lo desechó. Le empezó a hablar a Samuel siendo un niño. Ahora nosotros siendo los viejos, que no nos hablen, Señor, ya que le hablan a los malos niños. Entonces, ¿quién va a llevar la palabra? ¿La voy a llevar yo? ¿La va a llevar el niño? Que no se supone que somos varones de Dios para predicar la palabra de Dios, que fuimos llamados para enseñar la buena nueva de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Hay un infierno, hay un cielo. Hay un infierno, hay un cielo. Hay quienes no tienen temor, yo creo, de Dios, o consideran, como dije hace rato, yo tengo el timón de mi vida aquí. Yo siempre les digo, ¿tú crees que eres eterno? Al que le comparto la palabra de Dios, ¿tú crees que eres eterno? ¿No consideras que saliendo de aquí puedes morir? Y vámonos al trono blanco, ¿verdad? Apocalipsis 20. Ahorita lo vamos a leer. No lo traía, pero gloria al Espíritu Santo que me está revelando palabras. Todo lo que traigo anotado no se lo estoy diciendo, porque entonces sí de por sí. Ay, Señor, ayúdame. Y para decirles, ahorita solo estoy leyendo Corintios 9 y 10. Quisiera que fuéramos a Gálatas. Si pueden ir a Gálatas, por favor, conmigo, hermanos, a Gálatas 5. Por favor, que vayamos juntos. Gálatas 5. Gálatas 5. En el versículo 16 en adelante lo voy a empezar a leer, porque quiero que la palabra solita se explique. No nos vas a poner un versículo y decir yo, ahí está explicado. Quiero leer la palabra de Dios para que no digan que yo la interpreté, porque después muchos dicen que sacas fuera de texto la palabra y fuera de contexto.
Pero solo es pretexto para aquel que quiere seguir torcido, es la verdad. Digo pues, andar en el ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? En el Espíritu. Andar en el Espíritu. Yo me gozo con los jóvenes que quieren avanzar. Sí, que le echen ganas, hermanos. ¿Para qué? Para que un día se casen, sus familias sean del Señor por 1000 generaciones. No por 4 y que sean lanzados al infierno con todo y todo. 1000 generaciones. ¿Verdad? Y para respaldar las palabras que traigo 120 versículos. No los voy a casar, así que le dije. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Es contra el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas. ¿Qué significa manifiestas? ¿No dice que Jesús se manifestó? Es lo mismo, hermanos. Nosotros vamos a manifestar lo que hagamos. Podemos ocultarlo delante de quien usted quiera, del pastor que no lo ve, pero dice que hay unos ojos que cubren la tierra y son los ojos del Señor. Ellos cubren la tierra. ¿Dónde te puedes meter? ¿En qué rendija te vas a meter que yo no te vea? Dice. ¿Dónde? En ningún lado. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Traigo algo. La lascivia, dice, pues ¿qué es lascivia? Entiendo que es adulterio. Alguien que traiciona a su esposa, que engaña a su esposa. Digo, entiendo inmundicia. Digo, también como que la entiendo, ¿verdad? No hagamos como los inmundos, dijo el Señor. Entiendo, lascivia. Dije, ¿qué es lascivia? La palabra lascivia es del significado lascivos, dice, en latín. Lujurioso, libertino, incontinente, pasiones deshonestas, retozón, juguetón, todo lo que tenga que ver pues con reventón, pues, para ser más claro, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con reventón, hermanos, eso es lascivia. Y a veces que nos paramos aquí, ¿a qué? Dios no buscó payasos, esos van a ser en los circos. Dios buscó hombres que amen, que defiendan el Evangelio, dijo Pablo, que sean celosos. Y traigo versículos para mostrarles que dice que debe ser celoso, amar la palabra de Dios con celo. Con celo. Si usted cela a su esposa, más deberíamos de celar a Cristo y a su palabra. Porque primero es Cristo, que es la cabeza del varón, y luego el varón cabeza del hogar. Y si usted no puede celar a Cristo, por eso se voltea y sale de aquí el domingo y solo vino a que lo sobaran y sale a donde mismo. ¿Cómo no vamos a seguir donde mismo? El que hurta no hurte más. ¿Qué es eso? Ahora lo que no es mío. Ahí si Dios le habla, pues I'm sorry. Pleitos, enemistades. Algunos me consideran tal vez amigos. Yo digo, consideraría algunos amigos. Entonces no amaría a Dios, dice Primera de Juan. Porque dice, ¿quién puede, dice, amar a Dios si no le ha visto? No puede amar al que tienes ahí a un lado. O no puedes mirarlo bien. Creo que sí nos tenemos que forzar. Y eso está para mí. Por eso cuando yo leo la escritura digo, Señor, háblame. A mí. A mí. Yo he suelto el llanto ahí cuando estoy leyendo la Biblia. Digo, ay Dios mío, cómo me falta. Gloria a Dios, le digo, que nacimos de nuevo, dice la palabra. Si no, adulterio, fornicación, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades. No nomás eso.
contiendas, disensiones, drogadicción, borracheras, orgías, adulterio, fornicación, orgías, hechicería. Todo eso no entran arriba a los cielos. No entran. Aquí dice la escritura, yo no te voy a engañar que dice que sí vas a entrar. Aquí dice no entran. ¿Qué dice Efesios, hermanos? Ahí también habla de la lascivia. Si gustan ir conmigo al versículo 19 del capítulo 4 de Efesios. Y no es que yo esté diciendo, hermanos, aquí tenemos que venir a un panteón. Aquí venimos a decir amén, como algunas hermanas dicen amén. Gloria a Dios. Yo digo, ay Señor, suéltame la lengua. Quítame de mí este espíritu de estupor, le digo. Porque eso es. Quita de mí ese espíritu, Señor, suelta mi lengua. Efesios 4, versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué dice? Que se entregaron a qué? A la lascivia. ¿Qué perdieron? La sensibilidad. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lascivia. Lascivia, miren. Alguien que pierde la sensibilidad del Espíritu Santo es todo lo que detalla aquí la palabra lascivus. Retozón, juguetón. Es espíritu de bromista. También dice divertido. Se pierde la sensibilidad con el Espíritu Santo. Ya después todo lo hacemos como una comedia, como un fin de semana para pasarla, ¿cómo dice? ¿Cómo podría decir? Happy, como dijera el americano, contentos. O saliendo de aquí, seguimos en las mismas andadas. Y venimos y se nos está olvidando que cada rato el pastor nos recalca que nos podemos perder. Que nos podemos perder. Que hay un infierno que está esperándonos si no dejamos la impiedad. En Isaías 58 habla de la impiedad. Yo sé que ya no me van a volver a dejar predicar, hermanos. Pero ¿saben qué? Yo nunca voy a vender el evangelio, porque gratis lo recibí y gratis lo voy a dar. Es la realidad. Siempre voy a hablar con la palabra en la mano, nunca escondiendo, tirando la piedra y escondiendo mi mano. Porque mi corazón es con sincero amor, como dije, con ética, con amor y ética. Que el joven que escuche cuando yo predico se salve, se convierta, que nazca de nuevo. Porque si no naces de nuevo, si no tienes miedo a la muerte, tenle miedo al infierno. Porque hay una cosa, los del mundo mueren 2 veces, hermanos. ¿Por qué mueren 2 veces? Nace una vez, ¿verdad? Pero muere 2. Muere físicamente y muere espiritualmente. Los cristianos nacen 2 veces y solo mueren una. ¿Ya ven la gran diferencia? Todos nosotros queremos, ¿qué? Nacer 2 veces y morir una, porque ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros si morimos en Cristo, hermanos. No tendrá poder. A veces decimos, ok, la palabra es un poquito, hay que usarla con temor y con temblor. No la uso con temor y con temblor, porque si yo no tuviera temor de Dios, yo no le diría a ningún joven, a mis hijas, cuidado con la fornicación, porque tú no sabes si mañana te vas a morir. A mis hijas se lo digo. Y no es porque quiera hacer, como dijo el pastor, pantalla. No, es que es la realidad. Si yo no amo a mi familia, ¿cómo le voy a decir? Sigue por ahí, mija, al cabo vas bien. Y si mañana muere, ¿de quién va a ser culpable? ¿Ella? No, mis hermanos, el culpable es el hermano Alejandro.
O sea, si él le predica a alguien y no le enseña la verdad, la sangre de la cabeza del hermano Roberto va a caer sobre él, dice Ezequiel. Es la realidad. Yo nunca ni a mi esposa le he negado la palabra. A la gente con la que trabajo fuera, a la gente que conozco, yo les digo: don Lorenzo, deje de ser adúltero. No puede tener dos. Solo es una. Y se llama María, le digo. Es con la que usted tiene que vivir. Ah, no, dice, pero pues, ¿qué va a hacer con la chata? Ay, Señor Jesús, le digo. Padre Santo, ayúdame. Y le explico con la Biblia, hermano. No pueden darle, ¿entiendes? Oh, don Lorenzo, mire, haga caso porque si se puede. No, yo le enseño lo que dice la Escritura. Digo, ábrase la Biblia, Lorenzo, en su teléfono. Una vez a la bajé en el teléfono. ¿Qué dice ahí? Ahora vamos a ver qué dice Romanos 8, ya que por la misericordia de Dios caímos aquí. Romanos 8. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13, yo creo. Pues más bien nos vamos a ir hasta el 16. Para que concrete la escritura, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación. Fíjense que no nomás estoy hablando, yo no estoy hablando nada malo, hermano. Estoy usando la palabra de Dios como de parte de Dios. Todo el que está acá arriba tiene que hablar como Dios, hablando a través de él. No puede jugar con la palabra. Es la verdad. No puede jugar con la palabra. Leímos al principio nomás de entrada, ¿verdad? Pues el pastor, de entrada. Como de parte de Dios, dice. ¿Qué dice ahí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí se fijan a dónde quiero que lleguemos todos? Hasta yo, mis hijos, todos los que estamos aquí. En Cristo Jesús. No hay, dice, que condenación. Los que no andan conforme a, ¿qué dice otra vez? A la carne. A la carne. Sino conforme al Espíritu. Otra vez habla del Espíritu, habla de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Otra vez voy a mencionar la ley del pecado que los libró, nos libra. ¿Qué más dice? Y de la muerte. Ya ven que ahorita puse dos ejemplos, ¿verdad? Que el del mundo muere y nace una, ¿verdad? Los cristianos mueren una y nacen dos. Es de lo que nos libra. Es de lo que nos libra la obra de Jesús Redentor en la cruz del Calvario. ¿Qué más dice? Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne era débil, dice, era débil. Por eso Pedro dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Pablo dice: no pequéis más. El apóstol Juan: no pequéis más, dice, en esto de saber que son los hijos de Dios. Y dice: no, pero es que yo soy pecador. Pues sigue diciendo que eres pecador. Yo no voy a decir que soy yo siendo pecador, porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Nuestro pecado, dice, no se acuerda más de ellos, lo echó al fondo del mar, dice Mateo. ¿Y tú me quieres decir a mí que sigo siendo pecador? Ese argumento se derrumba. Se derrumba. Esa es la verdad. Si no quieres vivir en santidad, pues allá tú. Pero usted tiene que santificarse para Jesús. Porque si no, entonces ¿cómo? Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver qué es el 3 para adelante. Dame que ver. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para la justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El pastor ha leído muchas veces estos versículos. Yo los voy a seguir leyendo, pero me voy a brincar un poquito más, ¿verdad? Porque me gusta concretar lo que estoy hablando. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu andamos, dice. ¿Cómo andamos? ¿En la carne los cristianos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo anda usted? ¿En el Espíritu? Porque si andamos en el Espíritu vamos a obedecer la palabra del Señor. Dice Jesús que el que me ama obedece mis mandamientos. ¿O no es cierto? ¿O es mentira lo que dijo Jesús? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, versículo 5. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. No pueden. La ley la podemos cumplir nosotros con el Espíritu Santo en nosotros. Es la única forma en que la podemos cumplir. Ningún varón la ha podido cumplir en el mundo, solo los cristianos por la misericordia, porque nosotros clama, vive el Espíritu del Hijo y del cual envió al Padre, el que clama como en la cruz del Calvario, Abba Padre. Dice que clama con gemidos dentro de nosotros. Es lo que yo he encontrado en las Escrituras cada vez que leo. Que el Espíritu del Hijo de Dios dice que mandó a morar en nosotros, clama, Abba Padre. Por eso yo digo, joven, nosotros los viejos tomamos más tarde para entender. Yo no doy esa sabiduría. Tú que estás aquí en este lugar, incluyendo a los míos, siempre les he dicho, no pienses que eres el dueño de tu vida. Allá afuera el mundo te ofrece todo, pero ellos la intención es que te pierdas. Ellos no quieren que te salves, es la realidad. Por eso en el libro de Gálatas dice que no se una, como dijo el pastor, con yugos desiguales, porque ustedes no van a poder cambiar al otro. Ay, Señor, yo digo, no podemos cambiar nosotros. ¿Creen que vamos a poder cambiar a otra persona? No se puede. Yo siempre he dicho lo mismo también, aunque a veces quieren decir que tú quieres cambiar a la gente. Yo te voy a decir algo, ni tú ni yo podemos cambiar a nadie. Pero si cuando le compartimos a alguien el Evangelio, salemos de ahí con clamor y llanto, como dice el pastor en Oseas, como dice el profeta Joel en el capítulo 2, y clamemos al Señor por esas almas, el Señor las va a rescatar. Porque a veces queremos llegar nosotros a convencerlos con palabras de hombres, pero si usted le lleva el Evangelio como está escrito ahí, si el hombre está en fornicación, usted le va a decir, como yo le llamo por eso, esa no le conviene. ¿Qué le dijo Juan a este Herodes? Esa mujer no es tuya. ¿Qué le hizo? Yo encontré ahí versículos donde dice que por culpa del Evangelio vamos a padecer persecución. Pablo mismo diciendo, ¿cómo vamos a padecer persecución si no te atreves a decirle? Pero pues vamos a mirar ahorita por qué no te atreves a decirle, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahorita vamos a mirar por qué no nos atrevemos también a decirles que están equivocados, que no es bueno andar en fornicación, que no es bueno andar en adulterio, que no es bueno andar en lascivia, que no es bueno en orgías, todo eso que es idolatría, pues las orgías es sacrificios a otros dioses. Ahí está en Deuteronomio capítulo 18. Ahí está. Todo clarito. Capítulo 6 de Deuteronomio, que enseñemos a nuestros hijos. ¿Cómo les vamos a enseñar si ni nosotros mismos nos interesamos? ¿Cómo? Por cuanto los designios de la carne no se sujetan dice, no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Vean lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según, ¿qué dice? La carne. ¿Qué dice? Sino según el Espíritu. Si es, todavía Pablo lo duda. Si es que, ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, hermano. ¿Y se fijan? Por eso en el libro de Juan, en el capítulo 2, el apóstol Juan, si alguien quiere saber si de verdad es de Dios, lea 10 veces Primera de Juan. Y si no lo confronta esa palabra, pues entonces yo no sé qué va a hacer.
Ahí dice que va a ser con los que se pierden, dice en Corintios. En el capítulo 4 lo dice. Que es con los que se pierden. Y alguien va a decir aquí, pues ¿a quién le van a estar atacando tirando piedras? Yo no vengo a tirar piedras. Yo tengo que explicar la palabra cómo es. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si yo no predico el evangelio como es, ¡ay de mí! Esa es la verdad. ¡Ay de mí! Porque un día grandes y pequeños. Ahora me voy cuando les dije Apocalipsis 20, se digan, estaremos delante del trono. Dice, ¿quiénes? Dice, oh no, pero los santos ya no van a pasar por ahí. Es verdad, hermanos. Los santos no van a pasar por ahí. El asunto es que yo estoy tocando un tema. Si te murieres hoy y sigues en fornicación, si te murieres hoy, ¿de qué te sirvió haber venido por 10 años, 15 años a la iglesia? Si sigues en adulterio, si sigues hurtando lo que no es tuyo, si sigues engañando, eso es lo peor, pecado de muerte, dice Pablo, pues, por los cuales ni siquiera quiero que se pida, dice. O si, yo no sé si han leído esa parte conmigo ahí en la escritura alguna vez. Dice, por los cuales ni siquiera que se pida. En el libro de Corintios capítulo 5, ahí habla de la fornicación, de alguien que está en fornicación con la madrastra, ¿verdad? ¿Alguien ha leído esas partecitas ahí en el capítulo 5? ¿Y qué dice Pablo? Y unos van a decir, oh sí, pero no juzgues. Yo te puedo comprobar con 120 versículos y solo hay 6, el cual te voy a leer uno de ellos, por cuál es que tú no puedes juzgar. ¿Por qué tú no puedes juzgar? Te lo voy a demostrar con uno nomás y hay 6 nomás de esos. Y de ahí se agarran porque nunca leen la Biblia. Solo escuchan a otro que dice, ay, no juzgues, hermano, pues que se te está juzgando. Aquí no se trata de juzgar. Aquí se trata de enseñar con libertad la palabra de Dios, dice ahí en Corintios. Como de parte de Dios, para que las almas sean edificadas. Yo no vine a juzgar a nadie, pero la palabra sí dice 120 versículos que sí podemos juzgar. Depende usted cómo lo mire, pero es muy claro. Mateo capítulo 7 es uno de ellos. Jesús habló, puso el primer versículo, ¿verdad? Dice, tú que tienes una viga en tu ojo, dice, ¿verdad? Y juzgas a tu hermano. Y ya quedó caro, ¿y qué quiere hacer? Señor, reprenda al diablo. Pero ¿qué dicen los otros versículos adelante? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás, ¿qué? Dejarla adentro. Sacar la paja del ojo de tu hermano. Y más adelante me gusta el versículo, no le dé los santos a los perros, dice. Jesús hablando, ay, Jesús no hablaba fuerte, dice. No le des los santos a los perros, ¿de qué está hablando? Algunas veces dijo de no le echéis las perlas a los cerdos también, no es que se vuelvan y los pisoteen junto contigo y te despedacen. Y a los perros. Y dijeron, ay, hermano, no está, no, hermano. Como dije, con amor, con ética y respeto, con la escritura de Dios. Con la escritura de Dios. Si se vale juzgar, miren lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Corintios. Ahí andábamos ahorita. Vamos a regresar para atrás, para que vean que sí se puede. Pablo mismo hablando en el capítulo 3, ¿qué dice? Ahí del versículo 5, del capítulo 5 de 1 Corintios. Y hay que leer todo el capítulo 5 para entender, ¿verdad? Hay que leerlo. No nomás con un versículo voy a decir, pues aquí la Biblia es esto. Métase en la escritura, no el pastor, sumérjase, empápese y ella, para que sepa discernir y cuando se defienda pero para la gloria de Dios, no para la suya, porque la suya no le va a durar nada si se pierde. ¿Qué dice Pablo ahí? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, dice, pero presente en espíritu. ¿Qué dice que ha hecho? Ya he juzgado, dice, al que tal cosa ha hecho. Y da consejos que hagan con él. Y luego hay más. Dice, no digo que no se junten, dice, con los de este mundo, porque sería necesario salir de él. Dice, hablo con algunos que haciéndose llamar hermanos,
haciéndose llamar hermanos, forniquen. ¿Quiénes son esos entonces? ¿Los de afuera? No, a los de afuera no. A los de afuera hay que ganarlos. Dice, con eso sí nos vamos a poder juntar. Porque si no, entonces yo no estaría aquí. Usted no estaría aquí. Nadie estaría aquí. Si el evangelio no hubiera llegado. Está hablando de los que estamos metidos adentro. ¿Verdad que se habla de los de adentro? Si no, ¿en qué caso dice? Pues entonces dice, tomemos, emborrachémonos, embriaguémonos. ¿O no lo dice ahí también más adelantito, aquí como en el versículo 12? Mire, ven. Aquí en el versículo 12 es donde le digo que habla. Más bien os escribí, dice que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano y fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal y aún comáis. ¿Qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Qué no saben en el capítulo 6 que vamos a juzgar a los ángeles, dice? Con más cosas tan pequeñas. A los ángeles vamos a juzgar. Entonces, ¿cómo está ese asunto? Sí, podemos juzgar. Tengo 120 y no los voy a decir porque, pues, si se los digo, no voy a acabar, hermanos. Esa es la verdad. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Habla también el capítulo 6 ahí, de glorificar a Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 no llegamos a los otros puntos, pero también habla. Puntos muy importantes, ahí me quedé ahorita. Me voy a regresar para terminarlos. No creen que he terminado, hermano, esto es el puro comienzo del pastor. Romanos 8. Padre Santo, mi Señor. La gloria es para ti, Señor. La honra, Señor. La gloria y la honra. Versículo 10 del capítulo 8 de Romanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Padre eterno, dice que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Fíjense qué espíritu moraría en nosotros. ¿El espíritu de quién? Del que levantó a Jesús, hermanos. Todavía, miren, vean, para más valor ponerle las cosas. Si mora en vosotros, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y van a decir, pero si Pablo habla, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ya le he leído tantas veces, digo, ¿por qué siempre nos justificamos ahí? Que la carne, que el pecado, habla Pablo. Pablo les está enseñando, ¿verdad? Ay, desgraciado de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero siga leyendo después de ahí, ¿qué dice Pablo? Ahí dice quién lo libra, pero nadie sale de ese primer capítulo. Ahí dice quién lo libra. Es eso, es Cristo el que lo libra. Porque dice, con Cristo fui juntamente crucificado. No dice, yo me fui crucificado solo en esta carne. Nosotros solos no podríamos jamás de la realidad. Con Cristo fui crucificado, dice. Ahora, ¿qué dice también? ¿En Gálatas qué? Se me hace que es 2:20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo vivirá Cristo antiguo en mí? En el libro de Juan, capítulo 18, 17. El Señor mismo Jesucristo orando al Padre eterno, a ese que lo levantó de los muertos, el cual un día vivificará su cuerpo, el cuerpo de su esposa, el cuerpo de sus hijos, de los míos. En Cristo, ese mismo Padre, Cristo le habla, le dice, Padre, glorifícate en mí, como yo te he glorificado. Glorifica esto, dice, ¿verdad? Para que ellos te glorifiquen a ti. La palabra gloria, ¿qué es glorificar? ¿Qué sería? No alabarte a ti mismo, sino darle gloria y honra a aquel que murió por ti y te salvó. Eso es, que no te gloríes a ti.
Por eso es que te alaben otros, no te alabes tú solo, que te alaben otros. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos alabamos, alabamos, y alabamos, y alabamos, y a Cristo al último. Esa es la verdad, hermanos. Para que la palabra que yo les he dado, si ellos se la lleven a otros, crean. Crean en ellos. Y aquellos también se glorifiquen en mí. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Yo digo esas palabras, a mí me gusta leer mucho estos libros, porque me habla a mí. Me habla a mí. Siempre que la leo, yo lloro cuando leo la Biblia. Hay palabras que digo, ay Señor, desdichado de mí. La verdad, ayúdame, Señor. Porque solo no va a poder. Ayúdame, Señor. Padre Santo. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 4:12? Para que vean que la palabra de Dios, ¿qué hace? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vamos a terminar, hermano. Yo sé que con esto, como dijo el pastor, ya no podemos ir. Hebreos 4:12. Y nadie vaya a pensar que yo le estoy hablando por hablarle a alguien. Yo lo considero hermanos y con muy buena amistad. Por eso cuando vamos a comer, vamos. Porque así debemos de vivir los cristianos. El que no tenga, dice, denle al que no tiene, ¿verdad? Eso debería ser así. En el libro de los Hechos, la Escritura relata cómo inició la iglesia. ¿Sabe qué? Ni yo, ni ustedes, ni nadie le ha llegado ahorita a esos que fueron los primeros cristianos. No le ha llegado. Le llevaban los bienes, sí se los llevaban a Pedro, se los llevaban a los apóstoles, pero ¿qué hacían? Se los daban de acuerdo a su necesidad, dice. Y en el libro de Corintios, Pablo habla, en el Corintios 14, habla de la iglesia reunida. Reunida la iglesia. A los cuales se llamó por primera vez cristianos en el libro de los Hechos, en el libro del tiempo de Antioquía. Todos tenían en común. Se preocupaban unos por otros, ¿no? Ahorita nos queremos comer unos con otros. ¿Es la verdad? Esa es la realidad. Ay, Señor, ayúdenos. ¿Qué dice en el versículo 2, hermanos, de Hebreos 4? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, ¿qué dice? Dos filos. ¿Verdad que no es una lija? Pero es que tú eres una lija cuando hablas, dice, nomás arruñas. Oh, me gusta que se vaya hasta los tuétanos, como dice en la Escritura. ¿Para qué le voy a arruñar el lomo al hermano Roberto cuando le prediqué? Luego le hablé del pecado. Acá está el hombre, gloria a Dios, ¿verdad? Y muchos venimos y nomás una sobadita y que regrese el otro domingo. Y el otro domingo. ¿Y si se muere mañana? ¿El lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿Qué va a pasar con esa alma? ¿A dónde va a ir? Al infierno, ¿verdad? Hay un infierno. Por si no lo sabían. Hay un infierno. ¿Quién nos lo dice? ¿Que nos predican del infierno? Todo es aquí en la tierra, el cielo y la gloria. Aquí dice que padecemos persecución. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu. ¿Por qué el espíritu? En Ezequiel habla en el capítulo 36. Ezequiel 26, 36, perdón. Que el Señor, ¿qué hace? Nos lava. Aunque hable de Israel simbólicamente. Eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas para poder nacer de nuevo. El que ha nacido de nuevo. Porque también el viernes fui al peluquero. ¿Cómo se llama esa? De la crucifixión de Jesús. Via Crucis le dicen. Y ahí tenían 3 televisiones para los peluqueros sentados. Mira, y que me siento y le empiezan a cortar el pelo a Carlos. Esos que están ahí, ni uno se va a salvar por eso. Ni uno se va a salvar. Ahí no dice en la Biblia que te vas a salvar por eso.
Y que le empiezo a citar Biblias, pedecitos romanos del pecado. La paga del pecado es la muerte, Romanos 3:23, Romanos 6:23, también que tan fácil aprenderlos. Los versículos, ahí está lo que es la paga. Más cortante y penetra hasta el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Así que como dijo Jesús, ¿por qué cabuláis en vuestro corazón? ¿Por qué pensáis mal de mí? Porque a veces pensamos que, el hermano se excedió, creo, ahora este día, ¿verdad? Acuérdense que el Señor todo lo conoce. Y como dije hace rato, ay de mí, que cuando yo predique la palabra ande con mentiras. Porque ¿sabe qué? Yo no quiero ir junto con los que se pierdan allá a hacer el agua de tormento, donde el gusano no muere. No muere. Por eso, hermanos, si andamos torcidos, pongámonos a cuenta con Cristo. ¿Qué nos cuesta? Él nos amó hasta la muerte, no porque nosotros lo hayamos amado a Él. Es que Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, ¿para qué es? Para salvarnos, para librarnos de la muerte del pecado, para darnos vida juntamente con Jesús. Yo he estado leyendo ahí en los libros de Corintios, dice que el Padre eterno que levantó de los muertos en Corintios capítulo 15. Gracias, Padre, te doy, Señor, porque como me trae la palabra. Ahí dice que a Él, así como resucitó a Cristo de los muertos, igual también nos vivificará a nosotros juntamente con Cristo. Casualmente lo que estaba hablando ahorita. Cuando digo joven, adulto, yo mismo, ¿verdad? Meditemos cómo andamos caminando. ¿Sabes si estás en fornicación? Lo sabes. ¿Qué quieren que te digan? Pero es que todo está bien, ahí la llevan, ¿verdad? Ahí la llevan, al paso se va, al paso del caballo. Déjame decirte que la muerte no respeta edades. Mi hermano murió a los 19. No tomaba, no fumaba. Y esa vez yo quería hacer que tomara. Y le dije, hermano, tómate una cerveza. Yo sí tomaba. Y no nomás tomaba, me drogaba. Pero para misericordia del Señor, Él trató con mi vida, metiéndome en un problema. ¿Y ese problema se llama? ¿Qué se le dice? Hurtar. ¿Para qué quieres que yo haga eso contigo y te lleve a la corte y todo eso? Estaba en el mundo, pero por su misericordia, mirando la historia de Jacob. Yo ya le he leído mucho la historia de Jacob. Mucho la he leído, hermanos. Y a veces aparentemente Jacob es el tramposo, y siempre han enseñado que Jacob es el tramposo. Cuando yo veo la historia, Dios mismo le habla a Raquel desde antes que siquiera pariera a los jóvenes, a los niños. Lo voy a bendecir, dice al menor. Cuando nace Jacob, pues ya viene ahí, porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace. Cuando Dios va a levantar a alguien, lo levanta. Se atraviesa el diablo, se atraviese o no se atraviese. Aunque haya ido adelante. Si Dios dijo que le iba a bendecir a Raquel, lo iba a bendecir. Raquel es la que le dice, ve, haz esto. ¿Quién escuchó? ¿Jacob escuchó? No, ¿verdad? Y no estoy reputando lo que dice el pastor. Pero la escritura dice que Raquel fue. Hasta le dijo, te voy a poner los cueros del otro chivo, ¿verdad? Del chivo que traigas. Cuando va a hacer la comida, pues Jacob se va. Como quiera, tramposo era o no, en el camino le sale y dice, yo te voy a bendecir. Como bendiga a tu padre, ¿verdad? Eso va a ser para ti. Dios mismo hablándole. Llega con la vara y ¿qué pasa con ellos? Jacob echa las varas. ¿A poco las varas eran malas o qué? ¿O tendrían poder? No creo que un chivo se va a pintar porque beba de una abrevadera, ¿verdad que no? El Dios omnipotente, aquel que dijo que te va a bendecir a ti, hermano, con la vida eterna, que me va a bendecir a mí. Ese es el mismo Dios que ahorita está dispuesto. Está dispuesto para bendecirnos. No económicamente, porque a veces también queremos que nos bendiga económicamente. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Mateo capítulo 4. Y lo demás viene por añadidura, pero ¿qué hay que hacer primero? Buscar arriba, bajar de arriba y su justicia. Y lo demás será añadido. Mateo 5, perdón. Por más que quieran añadirse un codo, no van a poder crecer. No vamos a poder crecer. Pero bueno,
Dios nos ayude, hermanos. Meditemos, hermano, joven. Somos pocos los que estamos ahorita aquí, pero podemos marcar una gran diferencia. La juventud, que cuando lleguen a las escuelas se ganen a sus amigos, que les prediquen el verdadero evangelio para que se conviertan y esos jóvenes se salven. Es la generación que viene atrás de nosotros, hermanos. Dios nos va a ayudar y que bendiga a nuestros jóvenes, que les dé palabra, que les dé el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿para qué? Para que amen la palabra. Para que amen la palabra, hermanos. Medite cada quien, como dijo el pastor, ¿verdad? Aquí no es un lugar para venir a estar jugando y todas las cosas. Aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Esa es la realidad que iba a decir yo. Venimos y es la realidad, no es que sea un juzgón. Porque el diablo nos juzga ya, ¿verdad? Y aparte yo, o aparte los que están acá, no. Venimos acá a escuchar la palabra de Dios. Se supone que son los santos. Y no que vengan acá a un velorio. Pero siempre está predicando el pastor. Unos allá grita y grita, otros risa y risas. Se levantan, andan por las mesas. Digo, es que ya son salvos, digo. Ya conocen al Espíritu Santo, ya nacieron de nuevo. Quisiera verlo yo, digo, con sus hechos. Se debería de mirar. Igual los míos. Allá afuera donde nadie nos conoce, ahí se sabe quién eres. Delante de todos nos escondemos, pero delante de Dios no vas a poder esconderte. ¿Estás escuchando? No te vas a poder esconder ni yo. Yo estaba en una cota de rechazado a una señora que siempre ahí. ¿Por qué? Porque yo sabía que tengo una esposa en California. He andado solo. Dios no mandó a mi mujer conmigo que me ande de guardaespaldas. Es mi ayuda idónea. Pero yo no ocupo guardaespaldas. Aleluya. Se llama Cintia la señora, hasta se la voy a presentar. Hermano, voy a decir una cosa a la señora de ahí de la Toto Supply, ¿verdad? Que te invitarme a comer así tan descarada. Que te invito a mi casa. Y le dije yo, ¿sí? No, le dije, no. Why not? Me dice, ¿por qué no? Y luego me dice mi cuñado. Bueno, mi esposa. Cuñado. Y es cristiano, ¿eh? De 14 años o 15 también. Cuñado, la güera quiere con usted. Otro señor José Fernández. Ándale, echa todo, dice, de los del sábado. Hace poquito me lo agarré. Ándale, echa todo, dice. Le dije, ¿saben qué? Si ustedes tantas ganas tienen, atórenle. Yo tengo una esposa. Tengo un Cristo. Aleluya. Que amo. Como dijo José, no, todo se me ha dado. Gracias a Dios, no me falta nada. Gloria a Dios. Porque ustedes tampoco. Pero amo más a Cristo que lo que tenga material. Aleluya. Por eso lo respeto, por eso lo amo. Si usted no puede amar a Cristo, pues no podrá amar a